En nuestro lunes de reporteros visitamos el Museo Nacional de Numismática. Artistas e intelectuales se reúnen en España para hablar de temas como activismo y cultura de la cancelación. Se pone bueno. Quédense con nosotros en este inicio de semana. Qué gusto estar en compañía de Rafael García Villegas. Amigos, amigas, tenemos mucha información para ustedes. Rafa. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana y en efecto nos vamos de inmediato a la información, algo que se ha vuelto tendencia, que es importante volver la mirada y entender qué está sucediendo. Efectivamente, porque bueno, pues nosotros consultamos expertos que se han reunido para analizar y explicar el comportamiento del volcán Popocatépetl que está causando pues preocupación. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Descúbranlo a continuación. Ante el incremento en la actividad del Popocatépetl y la elevación de la alerta volcánica a amarillo fase 3, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM y autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres ofrecieron la conferencia ¿Qué está pasando con el volcán Popocatépetl? En ella, el investigador Servando de la Cruz aseveró que no estamos ante un fenómeno nuevo, ya que estas erupciones han sido observadas desde el tiempo de la colonia, alrededor de 13 veces, con episodios que han durado hasta 40 años de actividad similar a la actual. Aunque destaca que los recursos de los que se dispone permiten observar el fenómeno, medirlo y comprenderlo de mejor manera. El episodio actual se inicia en 1994, después de otro episodio similar en 1919, que termina por ahí por 1927, y que se reanuda, como mencionó, en 1994, y que a partir de 1996 se empieza a presentar en el interior del volcán, del cráter, en el interior del cráter, una serie de domos de lava que crecen y destruyen con explosiones. Este fenómeno lo hemos observado aproximadamente unas 86 veces desde 1996. El director de investigación de Senapred destacó algunas de las acciones y recursos que se han emplazado para el monitoreo de la actividad volcánica. El Comité Científico Asesor, conformado por especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM, de la Universidad de Colima y del Senapred, se declara en sesión permanente para brindar información y análisis preciso a la coordinación nacional. 10 estaciones sísmicas, 3 estaciones meteorológicas, 2 sensores sónicos útiles para la evaluación de las explosiones que se presenten, 5 instrumentos, 5 sensores para valorar la deformación del cuerpo del volcán y 5 cámaras de señal permanente. Todos estos instrumentos transmiten vía radio y se reciben las señales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por lo pronto, la emergencia se centra en la caída de cenizas. No obstante, se han diseñado mapas de riesgo que contemplan los diversos escenarios. La doctora Ana Lenia Martín prevé un cambio en los patrones de precipitación de esta ceniza para las próximas semanas. Estos mapas de peligros realmente se pueden consultar. O sea, están en nuestra página del Instituto de Geofísica, también están en el del Senapred, obviamente, y también hay una serie de infografías que están para el uso del público en general. Entonces ahí pueden revisar en su área precisamente en qué zona son afectos a diferentes tipos de peligros. O sea, el principal, obviamente, ahorita son las caídas de ceniza, que decíamos tanto para la Ciudad de México nos va a tocar ya en junio y julio, pero ahorita, mientras tanto, todavía lo tiene pues. El doctor Carlos Valdés responde si existe un vínculo entre la actividad de Don Goyo y los recientes microsismos registrados en la Ciudad de México. También ha habido la pregunta si están relacionados la actividad o del volcán por los sismos de la Ciudad de México o de los sismos por la actividad del volcán. Y la respuesta es no. Cada uno de ellos tiene las razones por las cuales ocurre esa actividad. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Fundamental conocer esta información, estar muy al pendiente de las recomendaciones que hagan las autoridades y por lo pronto tampoco esparcir noticias falsas. Ahorita se mantiene el semáforo amarillo en su fase 3 y ya escuchábamos en esta información que les compartimos que lo que opinan los expertos es que de acuerdo al comportamiento que ha tenido en otras emisiones de lava el volcán Popocatépetl, Don Goyo también como es conocido, es muy probable que en los próximos días regrese a la normalidad en fase 2. Claro, no se puede prometer, pero bueno, son las predicciones y además estar muy atentos a las indicaciones que dan en cada entidad que está en torno al volcán, muy particularmente en Puebla. Hay suspensión de actividades escolares en muchos municipios, entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente porque también el respirar este material no es conveniente, hacer actividades al aire libre no son desde luego para nada recomendables. El uso de cubrebocas, fundamental. Sí. Algo que nos dejó la pandemia, aquí por otras razones hay que utilizarlo, no solo en las zonas aledañas al volcán, sino inclusive en Tlaxcala, en Veracruz, Exacto. Incluso en la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, no está por demás. Y vamos a otros asuntos, a un tema lamentable, muy penoso. Su poesía desafía la vorágine del tiempo. Esta noche rendimos un tributo a la memoria del autor de Los días descalzos. La alfombra, las paredes, los retratos, todo intacto. Su primera opción profesional fue la economía en la máxima casa de estudios, pero la poesía fue su vocación de vida. Antonio del Toro fue hijo de inmigrantes exiliados españoles que lo vieron nacer el 20 de mayo de 1947 en la Ciudad de México. También ensayista, del Toro cultivó la poesía durante la mayor parte de su vida, lo que le valió el reconocimiento como uno de los más importantes autores del género en el país. Pero su compromiso con la poesía también fue de índole práctico, pues impartió cursos y talleres en instituciones como la Fundación para las Letras Mexicanas, donde fue tutor de 14 generaciones, en la Fundación Octavio Paz y la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la que fungió como coordinador cultural entre 2001 y 2007. Algunos de los premios que Antonio del Toro recibió fueron el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1996 por su libro Balanza de Sombras. Por su obra publicada, el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en 2013 y el Premio Internacional de Poesía Novi Sad 2014. Antonio del Toro fallece un día después de su cumpleaños número 76. Descanse en paz. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos y cambiamos de tema porque colocaron la primera piedra del mausoleo de Tiresias. El reporte es de Rodrigo Peredo. México ocupa el segundo lugar en la lista de países con más transfeminicidios. De acuerdo con datos de Letra S, tan solo en 2022 se registraron 87 asesinatos de personas de la comunidad LGBTTI+, y el 55.2% del total, es decir, 48 casos, fueron transfeminicidios. La violencia es sistemática y por falta de educación sobre estos temas. Sin embargo, cuando ya suceden los asesinatos, la violencia que se vive o se ejerce por la institucionalidad que procura justicia. Si hicieran su chamba bien, si realmente investigaran y realmente llevaran carpetas de investigación con todas las pruebas que se recauden, creo que los asesinos de las personas trans estuvieran en la cárcel. Para dar un espacio digno a las víctimas de transfeminicidio, la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias, en presencia de autoridades de distintas órdenes de gobierno, colocó esta tarde la primera piedra de lo que será el primer mausoleo para personas transgénero en el Panteón Civil San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa. Yo, desde que mataron a Paola, mi amiga, mi compañera, vine buscando un proyecto que diera reconocimiento y dignificación a las mujeres trans después de la muerte. He venido rescatando desde el 2016 los cuerpos de las mujeres que han sido asesinadas o muerto en contextos de violencia y abandono, y es por ello que tengo varios cuerpos bajo mi resguardo. El mausoleo tendrá 100 espacios para urnas funerarias. En la parte inferior tendrá espacio para 6 cuerpos completos y 19 lugares para restos óseos que no se hayan cremado. Algunas de ellas tienen carpeta de investigación y no se puede dar un trámite de cremación, entonces hay que resguardar sus restos y bueno, por eso es que se piensa que en ese espacio existan casi 20 espacios para los restos mortales.
La fiscalía no tenía ni siquiera la idea de cómo tratar a una persona LGBT, ¿no? Entonces, a raíz de este asesinato, creo que se ha puntualizado y se ha generado estrategias que a lo mejor no han llegado a donde queremos que lleguen, pero sí ha habido estrategias y esfuerzos que generan estos cambios dentro de la institucionalidad. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Más de 70 performanceros se preparan para compartir su trabajo en espacios públicos. Vamos a conocer más sobre la tercera edición de Manifiesta. Era un tipo que tenía cierta visión de lo que podría ser las cosas en la cultura. Y estaba abierto a escuchar y estaba abierto a experimentar. Digo, yo me sentí muy bien de que él recibiera un proyecto mío. De hecho, algo que me impresionó es que yo lo llamé y él me recibió la llamada. Todo este asunto fue como de un par de semanas. Fui a ver a Toaetes en junio y en julio ya tenía yo prácticamente el espacio, pero Nacho tuvo que hacer toda la parte como administrativa y luego me llamó y me dice, mira, en enero de 1993 te doy las llaves del lugar. Y dicho y hecho, en enero del 93 me dio las llaves y empezamos a trabajar la primera exhibición, que fue para el 26 de mayo de 1993. Hice una exposición que se llamó Manifiesta porque yo quería que ese fuera mi manifiesto, que fuera como el perfil de lo que yo quería del espacio. Y entonces lo hice con Felipe Ehrenberg, Helen Escobedo y Marcos Curtix. La primera exposición con ese perfil me ayudó a darle una filosofía y un sentido a todo lo que después pasó. Primero quería hacer un performance nada más frente a Exteresa para evocar los 30 años de su apertura, y después Juliana y Emiliano, mis hijos, me recomiendan que lo haga con unos compañeros de artistas de performance con los que había trabajado en Academia San Carlos unas semanas antes. Y luego viene la idea de que podía abrirlo a convocarlo en las redes para ver quién más se sumaba. Y entonces fue creciendo, y al principio éramos 10 y luego fuimos 20 y ahora son 73 los compañeros con los que vamos a festejar este momento, en donde el espectador a lo mejor se convierte en parte del performance, porque el espectador va a tener que circular entre los artistas y va a tener que estar dentro de las acciones y va a tener que ver como parte del performance la acción misma, ¿no? Ahora, algo padrísimo es que va a haber pintores, escultores, artistas de performance, va a haber gente que va a ir a hacer algo muy, no sé, como objetual, cósico, va a haber instalación, va a haber danza, va a haber body paint, va a haber de todo. Una buena película de comedia nace con un buen libreto. Así es, Carlos Cuarón lo sabe y por ese motivo es reconocido. Su visión y los frutos de su pluma han dado la vuelta al mundo a través de la gran pantalla. Junto con su hermano Alfonso, ganó el Ariel en 1992 por escribir Solo con tu pareja. Años más tarde, el León de Plata de la Mostra di Venecia con Y tu mamá también. Carlos Cuarón se aventuró a dirigir Rudo y Cursi y hoy sigue roturando el séptimo arte. Ahora el Festival 24 Risas por Segundo ha reconocido su destacada trayectoria y notable desarrollo en el campo de la comedia con un homenaje en la Facultad de Cine. Es un representante fidedigno del cine mexicano. En este caso pasamos a la parte de la comedia, ¿no? Pero del cine mexicano a nivel internacional. Y para nosotros es una persona muy importante dentro del gremio de la comedia. El alma de la comedia viene desde el guión, ¿no? Y ya de ahí se va complementando con la dirección y demás, y él cumple con los dos objetivos.
Este homenaje en anteriores ocasiones se le ha rendido a Ernesto Gómez Cruz, a Anabel Ferreira, a Nora Velázquez y a otras destacadas figuras del cine mexicano. Esta es la primera ocasión que se reconoce la trayectoria de un guionista. Siendo nosotros el primer festival de comedia que reconoce a un guionista, queremos empezar a establecer pauta para que se reconozca que la producción también forma parte del espectáculo del cine. El cine siempre ha sido un espejo, ¿no? Un espejo en donde nos reflejamos como seres humanos, como mexicanos que habitamos la región de México en el planeta, ¿no? Y siempre ha servido de eso, ¿no? Cada vez tiene más penetración por un lado, pero irónicamente menos. O sea, es decir, porque está más segmentado. Qué mejor que homenajear a la risa, ¿no? La Asociación Civil Culturalmente Responsable también fue partícipe de este homenaje y destacó la trayectoria del cineasta de 56 años a través del programa Reconocer con Arte. Invita a un artista a reconocer el trabajo de otro artista. Y en este caso invitamos a el artista plástico, el maestro Octavio Urbina, para que hiciera una obra específica y particular para Carlos Cuarón en esta ocasión. En homenaje a Carlos Cuarón también se instaló una butaca con su nombre en el auditorio de la Facultad de Cine. Al finalizar la ceremonia, alumnos y colegas del gremio disfrutaron de la proyección de Solo con tu pareja. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa, les recordamos que mañana martes 23 de mayo a las 7 de la noche se va a llevar a cabo el Fandango por la Lectura en Puerto Vallarta, Jalisco. Literatura y música vuelven a reunirse para celebrar la integración social y ya les tendremos, por supuesto, los pormenores de esta fiesta cultural. Información con la que nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Activismos, intelectualidad y la cultura de la cancelación. Creadores iberoamericanos se reúnen para poner acento en estos temas. Saber afrontar ese análisis. Más de 20 creadores de distintas disciplinas se han dado cita en la Casa de México en España para reflexionar en el segundo encuentro de creadores iberoamericanos llamado Con Acento. Arte entre las dos orillas. Y en esta ocasión estamos abordando temas más de actualidad que tienen que ver con cancelación, con la relación entre el artista y la obra, con el papel del intelectual, el artista, el científico en la sociedad, con las nuevas formas de activismo, con la relación con la ciencia. Todo eso ha estado en el centro de la discusión. Tenemos una riqueza en la lengua española en escritoras que me parece extraordinario. En esta segunda edición han asistido creadores iberoamericanos como Lidia Cacho, Guadalupe Nettel, Brenda Navarro, Juan Villoro, Luis García Montero y Alejandro González Iñárritu, entre otros. Finalmente descubrí lo que me interesa a mí como persona, en mi idea del cine y la idea de poder expresar cosas que provienen desde adentro. Y ya Bardo pues es el extremo donde yo digo que todas las otras películas las hice con los ojos abiertos, pero esta la hice con los ojos cerrados, y cuando cierras los ojos pues ves hacia adentro, ¿no? Y vienen este tipo de imágenes, de alguna forma, que no son reales. Es como interpretamos nuestras memorias, ¿no? Con algunos de ellos pudimos conversar sobre sus actuales proyectos.
¿Cuándo pudo publicar Annie Ernaux su historia del aborto, no? Estoy trabajando en un libro de cuentos nuevo y voy muy despacio con un proyecto de novela también, que si tuviera que resumirlo te diría que es el diálogo de una mujer con una flor en pleno apocalipsis, ¿no? Es una idea que parte como de una imagen poética. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Con la violencia y la migración. Y simplemente preguntarte entonces. Esta noche en Rincón Nippon, la invitación es para aprovechar al máximo cada momento. Quizás sea la única oportunidad que tenemos de hacerlo. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nippon. Hoy hablaremos de Ichigo Ichie, frase japonesa. Ichigo en el budismo significa un tiempo limitado, desde que nacemos hasta que morimos. Y la palabra Ichie representa una vez, un encuentro, un instante. En resumen, una vez, una oportunidad. Es un proverbio japonés que nos invita a apreciar cada momento de la vida, ya que el instante en el que suceden las cosas, aunque volvamos a tener un momento parecido, nunca será igual al que está ocurriendo en la actualidad. Estamos acostumbrados a hacer todo con rapidez y eficiencia, pero a menudo sin prestar atención a los detalles que suceden a nuestro alrededor. La idea del Ichigo Ichie nos recuerda la importancia de ser conscientes del presente y adoptar esta mentalidad para poder vivir una vida más plena y satisfactoria. Su origen se remonta a la cultura japonesa tradicional de la ceremonia de té, donde se aplica este concepto de crear un ambiente de atención plena y apreciación del momento presente. En la ceremonia de té, cada aspecto de la experiencia, desde la decoración del espacio, la selección de los utensilios y la preparación del té, se realiza con la máxima atención y cuidado, considerando este momento como una única oportunidad para reflexionar sobre la belleza y la transitoriedad de la vida. Con el tiempo, esta filosofía se ha extendido también a otros aspectos de la cultura japonesa, como por ejemplo el ikebana, en la que cada arreglo es un tiempo para reflejar la belleza natural de las flores. Otro ejemplo son las artes marciales como el karate, el judo o kendo, que ven en el entrenamiento una oportunidad única para aprender y crecer. En el teatro o la danza japonesa, toda actuación es excepcional, capturando la esencia de cada momento en particular. Lo mismo pasa con la poesía y la literatura. En todos los casos, la idea central es la misma: valorar los momentos como una oportunidad singular para percibir la belleza de la vida. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, muchísimas gracias por esta intervención. Y en el marco de los 80 años del Colegio Nacional, quedan al descubierto algunas ofrendas ocultas. Como parte de los festejos por su 80 aniversario, el Colegio Nacional inauguró la muestra pictórica Ofrendas Ocultas del artista plástico Fernando Aceves Humana, quien ha trabajado durante 12 años una serie dedicada al Templo Mayor y más recientemente al Huaytzompantli. Cada sitio arqueológico tiene su propia personalidad. Entonces, poder estar ahí en ese ambiente, respirar ese ambiente y trabajar en ese ambiente es fantástico. Aceves Humana ha tenido acceso a las labores arqueológicas que se realizan en lugares como Monte Albán, el túnel de Teotihuacán, la cueva de Balakmú y en el centro ceremonial más importante de la Gran Tenochtitlan. De allí que su obra nos ofrezca una visión inédita de los ambientes singulares que investigadores y conservadores encuentran en estos escenarios. Lo mío no es un dibujo técnico o científico, sino es más lo que quiero expresar es el ambiente que generan estos sitios y poder transmitir lo que no se puede transmitir en un museo cuando ya las piezas están sueltas. Compuesta por más de 30 obras, la exposición presenta cuadros de pequeño y gran formato, apuntes en acuarela y plumilla, así como litografías hechas en el taller La Buena Impresión de Oaxaca. A decir del arqueólogo Leonardo López Luján, miembro del Colegio Nacional y coordinador de la muestra, la obra de Fernando Aceves Humana testimonia la manera virtuosa en que pueden imbricarse la ciencia y el arte. Son cuadros hechos en el lugar. Mi mochila es mi taller
y pinto sobre mis piernas en un espacio muy acotado, respetando muchísimo que no ensuciar, etcétera. Y los formatos grandes son a partir de apuntes y de registros fotográficos que tomé en los sitios, ¿no? La exposición Ofrendas Ocultas, obra reciente de Fernando Aceves Humana, podrá visitarse en el Colegio Nacional hasta el 19 de agosto. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Este fin de semana, la intimidad de la música de cámara se hizo presente en este singular festival. A lo largo del fin de semana, músicos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez se congregaron en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos para mostrar lo mejor de su repertorio en el segundo Festival de Música de Cámara y Ensambles. Comenzamos con Debussy, después seguimos con Dvorak, tocamos algo de Shostakovich, inclusive una pieza de Led Zeppelin. Sirven muchísimo porque así los chicos, no por primera, pero empezando su carrera musical, están tocando en los conciertos, enfrentando al público, montando programas, compitiendo del buen sentido de la palabra con los demás grupos. Entonces sí, es un sano ambiente de convivencia musical. Dúos, tríos, cuartetos y ensambles que se crearon para la ocasión evocaron también el legado musical de otros grandes maestros como Bach, Mendelssohn y Mozart. Lo hacemos también para divertirnos, ¿no? Porque también siento en nuestra música cierta liberación y libertad, ¿no? Un poco ya más relajado de la presión de la escuela, como de la música académica, de todo eso. Entonces es también para divertirnos, ¿no? El festival es a su vez una oportunidad para entremezclar conocimientos, técnicas y estilos. La arpista Jacqueline Aguirre suele interpretar música regional, pero para esta ocasión tuvo que adentrarse en otros géneros. Al principio fue extraño, porque sí los tenemos separados, ¿no? Realmente, cuando no debería de ser así. A mí me gusta pensar que en algún momento mis compañeros de la orquesta podrían tocar cualquier cosa regional, así como los que tocan regional puedan ir a la orquesta y puedan integrarse a otro tipo de actividades. Igual es un acercamiento para mí a música que normalmente no podría tocar porque su instrumentación regular no es el arpa. Esta tertulia musical terminó ayer domingo con el concierto para violín Opus 82 de Alexander Glazunov bajo la interpretación de Javier Regalado y Eduardo de Santiago. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche en Debate 22, para hablar del misterio de un clásico japonés, acompaña a Javier Aranda Luna, el escritor Vicente Errasti. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22 en torno a este libro recientemente publicado. Se va a poner muy interesante, Rafa. Vale la pena al terminar Noticias 22 y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucha más información. A través de historias cortas, 12 cineastas internacionales nos dan muestra de la naturaleza y la vida animal. Que a gente vive no berçário de peixe e que nosso trabalho é proteger esse berçário. Now we stand at the crossroads for all living beings. Interacciones, cuando el cine mira a la naturaleza. Día Internacional de la Diversidad Biológica. Estreno, lunes 23:30 horas. Catarsis 22 está de regreso con su quinta temporada. Este espacio que creamos junto con ustedes, donde ustedes conversan con nuestro invitado en tiempo real a través de nuestras redes sociales para discutir los tópicos en tendencia de la semana. Nos veremos ahora los miércoles de estreno y si no tienes chance, no te preocupes. Puedes verlo de manera más relajadita los sábados en la noche, justo aquí, por Canal 22. Nueva temporada, a partir del miércoles 24 de mayo a las 19 horas. Concluyeron las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa. Martín Aguilar, rector de la Universidad Veracruzana, habló para Noticias 22. Tenemos un fenómeno mundial ya desde hace varios años y que las universidades tenemos la responsabilidad
de analizar, de reflexionar y también de vincular posibles políticas públicas o incidencias para las respuestas que se tienen que dar a este fenómeno, para entender el problema y también mejorar la situación de los migrantes, ¿no? La Universidad Veracruzana participa, digamos, hace ya varios años con varios de sus especialistas analizando las problemáticas de la migración en el Estado a nivel nacional y también a nivel internacional. Nos vinculamos también con los albergues, los apoyamos, ¿no? Estamos tratando de dar atención y vincularnos con aquellas organizaciones que dan atención también a los migrantes. Es un tema fundamental también de nuestro programa de trabajo. Nuestro programa de trabajo tiene dos ejes fundamentales que son sustentabilidad y derechos humanos. Si nosotros tenemos mejores condiciones en todos los ámbitos y entendemos las problemáticas, podemos cumplir con nuestra responsabilidad con la universidad y con la sociedad. Hay muchas cuestiones que nosotros la tenemos muy clara para acercar, ¿no? El Festival de la Lectura es esto previo que decimos para vincular a los y las jóvenes con la lectura, pero también con las nuevas tecnologías, ¿no? Y nuestros libros realmente son de bajos precios. Eso sí, con respecto a nuestra universidad lo tenemos claro, ¿no? El otro aspecto sí complicado son las editoriales, porque las editoriales tienen también que sobrevivir y tienen que avanzar, ¿no? Estoy convencidísimo de que la perspectiva de género es un elemento central de nuestra nueva cultura universitaria. Ha habido una revolución, yo digo que cultural en ese término. La feria se ha venido consolidando de una manera muy interesante en nuestra universidad y en el país también. Yo pienso que tenemos que ir creciendo más, digamos, sobre todo con mucha presencia en todo el Estado y también a nivel nacional, que nos permita un intercambio fuerte, intenso con las demás universidades, con los distintos actores y con las distintas perspectivas. Presentan los resultados del informe 2022 de los rostros y los rastros de la violencia contra personas de la comunidad LGBT+. Desde el 2018, Letra S ha registrado la violencia hacia la comunidad LGBT+. El informe que presentaron del 2022 registra más de 87 asesinatos, pero se estima que el número supera las 200 personas. De los 87 casos, más del 55% son mujeres trans, 48 casos en total. Hay 22 casos de hombres gay, 11 de mujeres lesbianas. Estamos registrando casos de personas mushes, algunas otras víctimas que no lograron ser identificadas del todo, ¿no? Posiblemente nuestra cifra calculada es que sean 200 casos aproximadamente. Y de esos 200 alcanzamos a percibir 87. Sí, porque sobre todo estamos pensando en comunidades rurales, donde los casos se quedan ahí. Feminicidios que al final del día no son investigados con perspectiva de diversidad sexual. La investigación retoma más de 3.000 notas periodísticas recopiladas a lo largo del año. Algunos de los datos que arroja es que la violencia se dio principalmente en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México. De hecho, este informe se origina por la falta de un sistema oficial de registro, ¿no? México no tiene, comparación de otros países como lo son Estados Unidos o incluso ahora Brasil, un sistema de información que registre crímenes por odio, como esta categoría, ¿no? No diferencia los homicidios por orientación sexual, ni mucho menos por identidad de género. Hay hombres y hay mujeres. Si tú vas a las estadísticas del INEGI, es lo que te ofrece. Para el informe se analizaron 354 incidentes violentos, de los cuales 50.6% fueron agresiones verbales, 20.3% agresiones físicas,
19.8 agresiones psicológicas, 6.5 agresiones sexuales y 2.8 por detenciones injustificadas. Nosotros partimos de la idea de que el prejuicio atraviesa incluso el sistema de justicia. Entonces, en muchos casos, pese a que sí existe la figura penal en algunos estados del país, como crimen agravado por odio, por ejemplo, no se aplica. En el 2022, de los 87 casos, ninguno ha sido investigado como crimen de odio. Pese a que existe la figura, no existen los recursos para poder hacerlo, no hay ninguna investigación de este tipo en el país. Los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México 2022 puede ser descargada de manera gratuita en la página de Letra S. Noticias 22, Alberto Aranda. Amat Escalante está de vuelta y nos provoca a deambular sin brújula mientras llega el ocaso. Perdidos en la noche marca el regreso del director mexicano Amat Escalante al Festival Internacional de Cine de Cannes, una década después de haber presentado en este encuentro cinematográfico Eli. Ahora nos presenta una historia que aborda temas como la desaparición de personas, la influencia de las redes sociales, el narcotráfico, la violencia y la explotación de recursos naturales. Yo estoy buscando justicia. Como trabajo normalmente es inspirándome de mi entorno bastante, ya sea de la gente, del terreno y de lo que pasa cercano, ¿no? Yo creo que es inevitable para mí contar esas historias, algo que en esta película también cuestiono y es algo que el corazón de hecho de la película es ese cuestionamiento de la creación artística inspirada por tragedias que estamos viviendo cotidianamente en México. Necesito encontrar a mi mamá, cabrón. El filme gira en torno de un joven que investiga por cuenta propia la desaparición de su madre, una mujer que se oponía abiertamente a una minera. ¿Que ellos estuvieran involucrados? Mi punto de quiebre fue cuando me di cuenta que nunca había respuesta, ¿sabes? Como que nunca se encontraba, nunca había como un final feliz, ¿sabes? En estas historias, eso fue lo que me afectó. Y desde ahí empecé a crear, ¿sabes? Desde ese afecto empecé como a crear el personaje, ¿sabes? Como empezar a entenderle, ¿sabes? Como cuál era ese dolor, ¿no? Cuál era ese sentido de búsqueda, ¿no? Que él tiene y que se está como que está dándolo todo en realidad, ¿sabes? Porque está perdiendo una vida por tratar de encontrar otra, ¿sabes? En esta historia, el director también da relevancia al poder de las redes sociales, capaces de encumbrar a cualquier persona, aunque su contenido sea dudoso o poco ético. Pero es un secreto, ¿eh? Me interesó también que tiene que ver con el poder, que es la fama también, ¿no? Entonces, a través de la fama artística, como es los actores, los artistas, y hoy en día las celebridades de Instagram o de redes sociales, que eso también es un nuevo tipo de poder, de cómo ese poder interactúa con la realidad mexicana. ¿Cómo ves, Emiliano? Juan Daniel García se ha convertido en uno de los actores más solicitados. Hoy cuesta trabajo creer que llegó casi por casualidad al mundo del cine. Debutó en el papel protagónico en Ya no estoy aquí. Luego participó en Manto de Gemas y La Civil. Todos proyectos premiados internacionalmente. Todo esto es un show. Quién sabe si estuviera aquí ahorita, ¿sabes? Contando estas historias o haciendo películas, ¿no? De alguna forma el cine me sacó de ahí y me está dando voz ahorita también, justo como para llevar estas historias ahora que le entiendo a mi colonia, a mi barrio, con mi gente, a decirles como, güeyes, pues esto es lo que es, ¿sabes? Así vivimos aquí, ¿sabes? Y así nos ven también, ¿no? Quiero que se haga justicia. Aún no se ha revelado nada en México sobre el estreno de Perdidos en la Noche. Nadie es inocente. Tú mismo lo dices siempre. Noticias 22. Julio López.
Antes de la pausa les informamos que el viernes el Portal del Inframundo o el Monumento 9 de Chalcatzingo regresó a México luego de haber sido sustraído de nuestro país hace más de 50 años. La pieza fue repatriada en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana desde Denver, Colorado. El monumento de alrededor de 2.500 años de antigüedad fue durante décadas la prioridad número 1 de las autoridades nacionales en materia de recuperación del patrimonio histórico y hoy ya se encuentra de nueva cuenta en nuestro país. Ahí tenemos algunas imágenes que decía el canciller Marcelo Ebrard que tenían 25 años buscando esta pieza, que bueno, sabía que había desaparecido, pero ya tenían siguiéndole la pista todos estos años y bueno, qué bueno que se recupera, es una pieza muy importante de esta antigua cultura mexicana. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa y más al volver aquí en Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Ven acá. Disfruta de la música regional mexicana con una gran cantante y compositora. Si olvidar palabras que me decías, dime de qué servían si me mentí. Ana Bárbara, la reina grupera, estará aquí, en el estudio. Ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Y más si lo caché poniéndome. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Vicente Rasti, ¿Las muertes de Genji es tu novela más ambiciosa? Lo es, sin lugar a dudas. Es la cima de lo que yo hasta ahora he creado. De ello vamos a hablar aquí, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Hagamos un viaje al pasado y recorramos la historia a través del Códice Boturini. Buscando llegar a un mayor público a través de ediciones que cuenten la historia de una manera clara y directa, el Fondo de Cultura Económica y el INA publicaron primero el lienzo de Tlaxcala. Ahora nos presentan el Códice Boturini, en el cual se narra el origen de un pueblo, los lugares por los que pasaron, los diálogos con sus deidades y su relación con otros asentamientos. No queremos dar textos tan llenos de tecnicismos, ni queremos dar como tan pensados y elaborados, sino más bien elaborar libros que tengan de manera sencilla una explicación a aspectos que a veces son difíciles, pero que tratamos de hacerlos de alguna manera fáciles de su lectura, con una gran calidad en las imágenes. El códice, el cual se encuentra en México, da cuenta de cómo la migración siempre ha estado presente no solo en nuestro país, sino en la historia de la humanidad. Este es uno de los documentos fundacionales de lo que ahora es el pueblo mexicano y que en el pasado fue una de las migraciones que dio por resultado la fundación de la Ciudad de México y da cuenta desde que dejan aquel lugar mítico conocido como Aztlán y durante sus 22 láminas nos va narrando precisamente todos los avatares por los que este pueblo pasó, los años que estuvieron en determinados lugares, qué eventos significativos para ellos fueron importantes y los dejaron plasmados, y termina un poco antes de que la Ciudad de México sea fundada. Para los especialistas, este acercamiento a documentos fundamentales les permite replantear hechos históricos bajo una nueva perspectiva, como el que la fundación de la Gran Tenochtitlán fue en 1324 y no en 1325. Al final, cerca de 1324, la ciudad se va a llamar México Tenochtitlan, ¿no? Esto es muy, muy interesante y, por supuesto, la historia y el mito se unen, se imbrican
y esto nos permite conocer muchos aspectos que de otra manera no podríamos conocer. Yo creo tener elementos de múltiples aspectos, tanto míticos como históricos, como en códices, por ejemplo, en donde sin lugar a dudas se dice que la fundación de México Tenochtitlan es en el año 1 pedernal, que corresponde a 1324. Y creo que tenemos elementos para poder decirlo. Ahora, vamos a ver, una vez que se presenten, porque estoy trabajando esa parte de la fundación, que sería el próximo año, que se cumplirían 700 años, sería muy interesante hacer esta presentación y llevar a cabo un diálogo donde se puedan como que revisitar todas las fuentes. A estos dos títulos que han publicado el INAH y el Fondo de Cultura Económica les seguirán el Códice de Huejotzingo de 1531, el Códice Maya de México y el Códice Mendocino. Noticias 22, Alberto Aranda. Aunque suene contradictorio, esta bocanada de aire promete arrebatarnos el aliento. Luego del prolongado y asfixiante tránsito por el confinamiento sanitario, la cantautora mexicana Magos Herrera nos trae Aire. Aire es el nombre de su más reciente producción discográfica, en la que nos canta, en inglés, español y portugués, una reivindicación de la vida ante la adversidad. Y creo que este disco para mí es una celebración de la vida, un poco, una celebración del reencuentro, pero también es como celebrar esas cosas, esas reflexiones que vivimos durante el aislamiento, que dábamos por hecho y que pues subraya nuestra humanidad, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, la fragilidad, la muerte, ¿no? La impermanencia, pero también cosas muy bellas, ¿no? Como la resiliencia. Choro de Lúa y Papalote son dos temas de la autoría de Magos Herrera, incluidos en los 12 temas de Aire. La chamana oaxaqueña María Sabina es homenajeada en el tema Healer, sanadora, poder que la cantante encuentre en la música. Magos Herrera ofrecerá un concierto en la Sala Nezahualcóyotl el próximo 4 de junio a las 7 de la noche, como parte de una gira para presentar Aire. Algunos de los temas son temas originales de mi autoría que fueron comisionados por Chamber Music Americas durante la pandemia. Entonces, pues como te decía, son temas que evocan a nuestra humanidad, como el asombro, la sorpresa, la pureza, la inocencia, el amor, ¿no? La inmediatez, la naturaleza, los remansos, ¿no? El remanso, ¿no? El saber estar. Un poco esta imagen medio budista, ¿no? Pero también he hecho mano del gran repertorio latinoamericano de temas que ayudan a coser esta narrativa, como Gracias a la Vida y Alfonsina y el Mar, Gracias a la Vida, evocando el tema de la gratitud a las pequeñas cosas que le dan dimensión y profundidad y sentido a nuestra existencia. Aire cuenta con la colaboración en los arreglos de Gonzalo Grau, Jack Morellenbaum y Diego Schizzi. Su concierto contará con una alineación particular. Con un grupo de artistas que me emociona mucho porque es como la versión en vivo, la versión con la que vamos a girar, que es mi trío de jazz con un cuarteto de cuerdas mexicano, lo cual me emociona mucho abrir esa conversación, que es el cuarteto de cuerdas José White, que vienen de Aguascalientes, que son extraordinarios, y es una adaptación reducida a octeto. Además del concierto el 4 de junio en la Sala Nezahualcóyotl, Magos Herrera ofrecerá otra presentación un día antes, el 3 de junio, en el Teatro Ángela Peralta en San Miguel de Allende, Guanajuato. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta noche, en nuestro lunes de reporteros, Rodrigo Peredo nos invita a conocer el Museo Numismático Nacional. Adelante, Rodrigo. Nuestra ciudad capital esconde muchos tesoros y hay algunos que no están debajo de la tierra precisamente.
En el número 40 de la calle República de Bolivia, en el centro histórico, yace el museo numismático más importante de México y con toda seguridad de toda América Latina. Este espacio data del siglo XVII, en donde aquí se le conocía como la Casa del Apartado, porque era un lugar en donde se traía los minerales de las minas novohispanas que llegaban aquí para separar la plata que venía incrustada con el oro. Aquí también se separaba o se encontraba el cobre. Los materiales posteriormente se trasladaban a la Casa de Moneda. La primera de ellas se construyó en el terreno del hoy Nacional Monte de Piedad, por órdenes de la corona española, al arribo del virrey Antonio de Mendoza en 1535. Al año siguiente se acuña la primera moneda que se conoce como Carlos y Juana, que se estima que fue más o menos acuñada en 1536, en abril de 1536, y se le conoce por el tipo de moneda se le conoce como macuquina, porque eran monedas hechas a golpe de martillo. Casa de Moneda de México, por si mucha gente no lo sabe, fue la primera casa en el continente americano. La primera ceca trabajó hasta 1562, posteriormente se llevó al antiguo ayuntamiento, hoy oficinas del gobierno capitalino, y tuvo funciones durante 7 años, es decir, hasta 1569. Pero no sería el último lugar que le acogió. En ese mismo año se mudó al número 3 de la calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional, lugar donde operaría durante 279 años. Estamos hablando de 1848. Se decide trasladar la Casa de Moneda a este espacio que era la Casa del Apartado, y aquí convivían el Apartado y posteriormente ya Casa de Moneda. Todas las máquinas llegaron al recinto de República de Bolivia y naturalmente se tuvo que acondicionar el espacio a las nuevas necesidades. Esta es la gran sala de fundición a la que llegaba el oro, la plata y el cobre en su estado natural. Lo que en sus inicios fue una fábrica de ácido sulfúrico se transformó en una de las grandes obras de la arquitectura industrial del siglo XIX. Durante muchos años se fundieron metales y es muy reconocida porque además el arquitecto valenciano, el arquitecto español Manuel Tolsá fue el creador de esas columnas, de ese espacio tan importante para nosotros. El proceso productivo que se llevó aquí a cabo de 1850 a 1992, primero que nada era ir a la sala de fundición, la cual oscilaba la temperatura ambiente entre 45 y 50 grados centígrados. Ahí llevaríamos lingotes, se tendrían que fundir para encontrar alguna aleación entre los metales y llevar esos lingotes a un estado líquido. Posteriormente se creaba una barra larga conocida como riel, luego se le trasladaba a la sala de amonedación y allí es donde los metales ya toman esa forma circular tan característica que todos conocemos. En esta sala, bueno, pues tendríamos que laminar, adelgazar esos rieles, alargarlos hasta llevarlos a un espesor del cual iba a ser nuestra moneda o medalla. Posteriormente llevarlo al área de corte, recocido y finalmente el labiado y la acuñación. La acuñación ya es el grabado de las monedas. La gran joya de este museo es esta prensa de acuñación que ha trabajado durante 200 años. Le conoce como la bailarina porque cuando la ponían en marcha hacía un cierto movimiento. Esta máquina empezó a trabajar con fuerza a vapor, lograba acuñar unas 60 piezas por minuto. Con su motor eléctrico, 140 piezas por minuto. El trabajo, la labor era alimentar con estos cospeles la prensa, lo iban a colocar en este tubo, ponían en marcha el mecanismo, el cual va a terminar acuñando las monedas o medallas. En esta situación, bueno, en esta ocasión va a ser unas medallas. Vamos a ver cómo se van a retraer las pinzas, van a tomar un cospel, lo van a llevar al centro y va a ser la acuñación. Vemos que ahí van y ya empiezan a traerlas. En ese lugar se dejaron de producir monedas hasta 1992. Desde 1970 operaba una planta similar sobre Legaria, aquí mismo en la Ciudad de México, pero dejó de trabajar en 1999. Toda la producción de la moneda nacional se llevó a San Luis Potosí y hasta estas fechas, allí es donde se producen nuestros pesos. A través de su colección de más de 600 monedas, el Museo Numismático Nacional hace un recorrido por nuestra historia.
Los visitantes pueden conocer piezas únicas en su tipo desde las primeras muestras que se produjeron y hasta algunos diseños que nunca circularon por diversas razones. Agenden por redes sociales su visita al Museo Numismático Nacional de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hemos llegado al final y yo devuelvo los micrófonos al estudio. Gracias, Rodrigo. Pues habrá que darse una vuelta al museo. Claro, es una gran oportunidad. Y que te acuñen tu moneda para el recuerdo cuando vayas. Está genial. ¿Nos despedimos, Laura? Y tenemos música, Rafa, porque se cumplen 210 años del natalicio de quien es considerado uno de los grandes compositores del siglo XIX, de todos los tiempos, que creó un concepto que es la obra de arte total que llevó a cabo en algunas de sus composiciones. El artista por excelencia que rompe los cánones del clasicismo, lleva el romanticismo a un nuevo límite, denostado por algunos, admirado por todos, Richard Wagner. Así lo recordamos esta noche, un hombre revolucionario en toda la extensión de la palabra, que con obras como Tristán y Isolda o Los Nuestros Cantores de Nurembergo alcanza la inmortalidad y así lo celebramos esta noche.